Una de las obras más importantes del filósofo prusiano Immanuel Kant fue Por la paz perpetua, que fue escrita en 1795. Kant fue claramente influenciado por la Revolución Francesa, con sus ideales de fraternidad, libertad e igualdad, que ocurrió años antes de la publicación de su libro. Con esta obra, Kant trataba de que el mundo alcance la paz, que para él llegaría solo a través de leyes y organismos internacionales, y no con el cambio del corazón del hombre, dando a entender que la guerra es algo innato en el ser humano, pero puede ser frenada a través de leyes y constituciones que hagan ilegal la guerra. El título proviene de una inscripción satírica de una posada holandesa, que escribía la paz perpetua debajo de un cementerio, dando a entender que esa era la única forma en la que podíamos alcanzar la paz, ya que solo en la muerte se dejan los intereses personales, causantes de grandes conflictos en todo el mundo, y deja la duda de que si realmente los hombres en general anhelamos la paz, o si tan solo los jefes de Estado que nunca están cansados de guerra, o exclusivamente los filósofos que anhelan siempre el dulce sueño de paz, pero solo se quedan en la teoría. Esta obra cuenta con 6 artículos preliminares, 3 artículos definitivos, 2 suplementos y 2 apéndices. El primer artículo preliminar para la paz perpetua dice: no debe tenerse como válido ningún tratado de paz que haya tenido lugar con la reserva secreta sobre algún motivo de guerra en el futuro. Es decir, que solo serán tomados como válidos los tratados de paz que realmente finalicen con la guerra y busquen una verdadera paz, ya que si no, solo se trataría de una postergación de las hostilidades. Un ejemplo es el famoso periodo entre guerras, que sucedió entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, ningún Estado independiente podrá ser comprado por otro a través de herencia, permuta, compra o donación, debido a que un Estado no es un patrimonio, es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que ellos mismos debe mandar y decidir. Esto de anexar territorios se veía mucho en la Europa de la Edad Media y moderna, donde se unían estados a través de matrimonios para engrandecer los territorios. Y años más tarde se vieron las consecuencias de este método, con las múltiples guerras por el trono. Otro punto que se toca en el segundo artículo es la prohibición del préstamo de tropas a otro estado frente a un enemigo no común, ya que se estaría usando a los propios súbditos como si fueran cosas al antojo del jefe de estado. Tercero, los ejércitos permanentes deben desaparecer por completo con el tiempo, pues presuponen una constante amenaza de guerra entre las naciones y genera una competencia para alcanzar una superioridad armamentística. Esto se ha visto a lo largo de toda la historia, sobre todo en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero actualmente también se puede ver entre Corea del Norte y Estados Unidos, que generan una tensión mundial ante un peligro de guerra. Además, para Kant es un abuso que rompe el derecho de humanidad que los hombres sean enviados por dinero a matar o a ser asesinados en la guerra, como si fueran simples máquinas. Cuarto, no debe ponerse a la venta deuda pública en relación con los negocios de política exterior. La deuda pública puede potenciar un país, pero se transforma en un obstáculo para la paz cuando se utiliza por uno de los estados en sus relaciones internacionales recíprocas. En estos casos, la deuda pública puede crecer indefinidamente, convirtiéndose en un tesoro para la guerra. Un caso muy parecido a esto es la invasión estadounidense a Irak, que era un país muy rico en petróleo que llamó la atención de Estados Unidos. Quinto, ningún Estado debe entrometerse por la violencia en la constitución y gobierno de otro. Esto se puede ejemplificar con el caso de Venezuela, ya que Maduro ha sido supuestamente elegido en un marco democrático, y ningún país tendría por qué intervenir. Y para Kant, estos malos gobiernos deben servir de ejemplo, ya que revelan la desgracia que un pueblo ha creado por vivir sin leyes o por hacer un mal manejo del gobierno. Sin embargo, no es aplicable el ejemplo si un Estado se divide en dos partes debido a desacuerdos internos. Ahí sí podría intervenir un tercer Estado en la ayuda de una de las partes, ya que en la constitución del otro solo existe anarquía, muy parecido al caso de intento de independencia de Cataluña. Sexto, ningún Estado en guerra con otro debe escoger un tipo de hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura, como la utilización en el otro Estado de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento de capitulaciones, la inducción a la traición, etc. Incluso en la guerra tiene que haber algún tipo de confianza en la mentalidad del enemigo, ya que si no, no se podría alcanzar nunca la paz, y las hostilidades se desviarían hacia una guerra de aniquilación. Por ejemplo, el cobarde ataque de los japoneses a la base naval estadounidense Pearl Harbor ocasionó la abominable venganza de Estados Unidos, lanzando 2 bombas atómicas en territorio japonés. Otro ejemplo claro de esto es la Guerra Fría, donde se utilizaban espías soviéticos y estadounidenses, lo que impedía la confianza entre las dos naciones. Ya en la segunda sección encontramos 3 artículos definitivos, pero antes, Kant menciona que el estado de paz entre los seres humanos que viven juntos no es un estado de naturaleza, sino más bien de guerra. Es decir, un estado en el que, aunque las hostilidades no se han declarado, sí existe una constante amenaza. El estado de paz, por tanto, tiene que ser instaurado,
pues la falta de hostilidades no es todavía garantía de paz, y si un vecino no da seguridad a otro, cada uno puede tener como enemigo a quien le haya reclamado esa seguridad. El primer artículo definitivo indica: la Constitución civil de todo Estado debe ser republicana. Entendiendo que la Constitución republicana es aquella fundada de acuerdo con los principios de libertad de los miembros de una sociedad, de la dependencia de todo respecto a una única legislación común, y de conformidad con la ley de la igualdad de todos los súbditos. Ya que si es necesario preguntar a cada ciudadano si es que hay guerra o no, nada más lógico que piensen mucho el iniciar una guerra o no, ya que todo el sufrimiento de la guerra recaería sobre ellos. En cambio, en una constitución donde el súbdito no es ciudadano, es decir, una no republicana, la guerra es la cosa más fácil del mundo, porque el jefe de Estado no es un miembro del Estado, sino su propietario. Algo que aclara Kant es que no se debe confundir la constitución republicana con la democrática, ya que la democracia no es más que un despotismo, ya que la voluntad del pueblo es utilizada por el gobernante como su voluntad particular, y porque funda un poder ejecutivo donde todos deciden sobre y en todo caso también contra uno, con lo que todos, sin ser todos, deciden. Esto significa una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad. Segundo, el derecho de gentes debe basarse en una federación de estados libres. Los pueblos en su estado de naturaleza se perjudican unos a otros por su mera coexistencia, por lo que cada uno puede y debe exigir al otro que entre con él en una constitución, parecida a una constitución civil, que le garantice a cada uno su derecho. Eso se parece mucho a la Unión Europea, que no es un estado en sí misma, sino una especie de federación de estados libres, que le garantiza la paz a cada uno de sus miembros. El último artículo definitivo indica: el derecho cosmopolita debe forjarse a las condiciones de hospitalidad universal, es decir, el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el simple hecho de haber llegado al territorio de otro, mientras se comporte amistosamente. Ya en el primer suplemento habla de la garantía de la paz perpetua. Esta garantía vendrá dada por la naturaleza, a través de sus propios mecanismos que garantizarán la armonía entre los hombres. Esto se le suele llamar providencia o destino. Kant prefiere hablar de naturaleza porque es más fácil de comprender y alcanzar por la razón que el de la providencia por sus connotaciones religiosas. Y en el segundo suplemento, artículo secreto para la paz perpetua. Las máximas de los filósofos sobre las condiciones de posibilidad de la paz pública deben ser tomadas en consideración por los estados preparados para la guerra. Con esta afirmación, Kant no dice que deban imponerse los principios de los filósofos sobre los de los juristas. El autor se refiere que deba dejarse hablar libre y públicamente a los filósofos sobre los principios generales de cómo conseguir la paz, y esto es imprescindible para los pueblos. Y ya finalmente en el apéndice, Kant habla de que la moral es compatible con la política, y no debe de existir ningún tipo de disputa entre ambos. Como hemos podido ver, las ideas de Kant eran muy avanzadas para su tiempo, y sobre todo no son tan utópicas como parecen, ya que podemos ver la influencia de sus ideas hasta nuestros días, ya que él fue el que anticipó el nacimiento de la ONU, de la Unión Europea y otras muchas organizaciones. En definitiva, la paz perpetua es algo que todos los estados deberían aspirar, y como diría John F. Kennedy, la humanidad debe acabar con la guerra antes que la guerra acabe con la humanidad.